Buenos días. Ok, muy buenos días. Bienvenidos al tercer Congreso de Internacionalización de la Educación Superior, Nuevas Realidades, CIES 2022, organizado por la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales de nuestra prestigiosa institución Universidad Nacional Autónoma de Honduras. En la moderación les saluda la doctora Lilian Sosa de la Dirección de Investigación Científica. A continuación presentaré a nuestro ponente. Tenemos el honor de contar con uno de los investigadores más prestigiosos de la Facultad de Ciencias Médicas y de nuestra institución, el doctor Selvin Zacarías Reyes, quien nos facilitará con la ponencia que lleva por nombre Transformación de la investigación a través de la internacionalización. El doctor Selvin Reyes es profesor titular del Departamento de Ciencias Morfológicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA desde el año 2012 y es coordinador de investigación y vinculación del posgrado en neurología desde el año 2019. Cuenta con una especialidad en epilepsia y electroencefalografía por la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, un PhD en Neurología y Neurociencias por la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil, y es doctor en Medicina y Cirugía por la UNA. Doctor Selvin, bienvenido, el espacio es suyo. Hola a todos. En primer lugar, pues agradecer a la Vicerrectoría de Relaciones Internacionales por permitirme participar en este tercer Congreso de Internacionalización de la Educación Superior, Nuevas Realidades. Yo estaré abordando la temática Transformación de la investigación a través de la internacionalización. Muy bien. Es bien conocido que la internacionalización en la educación superior no es nueva. Es prácticamente una necesidad y una obligación en la que se han visto las instituciones educativas con el fin pues, de ir mejorando la oferta académica. Tanto los estudiantes como profesores pues, han cruzado estas fronteras con el único objetivo de la obtención del conocimiento. Y esa obtención del conocimiento se logra a través de la investigación sistematizada. En las últimas décadas, pues hemos visto una intensificación de esta modalidad de la internacionalización. Las instituciones, pues, se han visto forzadas a adaptarse, a hacer cambios y a desarrollar nuevas actitudes, siendo, pues, más abiertos al exterior. En esta modalidad de internacionalización de la educación superior, pues tenemos ciertas razones que nos han llevado a realizarla para una investigación de forma más adecuada. Estas razones primordiales pues han sido que los problemas y retos que tiene la humanidad son internacionales. Por lo tanto, si son internacionales esos problemas, las soluciones deben ser compartidas en este ámbito. Am, este conocimiento, pues de mayor impacto únicamente se consigue o se logra a través de investigaciones en colaboración internacional. Ya hemos visto que pues no es lo mismo realizar proyectos de investigación a nivel local, que si bien pueden darnos una solución, la problemática se puede extender a nivel regional o incluso a nivel continental, y ahí donde se necesita pues la participación o involucramiento de actores en estos restos de países. El conocimiento, pues históricamente se ha desarrollado con aportes divulgados por diferentes países. Eso es bien conocido. Aquí la intención es cómo la investigación se va a ir integrando en ese ámbito para lograr, pues, mejores aportes. Hemos visto que los proyectos que se generan a nivel internacional, pues, eh, el conocimiento que aportan es de primer nivel, y por lo tanto esa investigación van a ser de mayor envergadura. Estas prácticamente son algunas de las razones primordiales por las cuales debemos de internacionalizar la investigación. Un ejemplo claro, pues
lo acabamos de pasar, ¿verdad? En años recientes con la situación de la pandemia por COVID-19, en donde hubo la necesidad de saber qué medicamentos eran los adecuados para utilizar en pacientes hospitalizados. Este es una publicación a través de la internacionalización de la investigación por la Organización Mundial de la Salud en el consorcio Solidaridad, en donde hubo participación de muchos países ante esta necesidad. Al final, pues, teníamos mucha duda por la incógnita de cómo este virus se adaptaba y atacaba nuestro organismo, de ciertos medicamentos podían ser utilizados en ese ámbito. Al final, pues fuimos observando que tenían poco o ningún efecto en pacientes hospitalizados, por lo que se recomendaba a nivel internacional, pues ya no hacer uso de ellos, porque podían causar más iatrogenias, es decir, daños al paciente, que mayores beneficios. A través de estas investigaciones internacionales es que fuimos aprendiendo a cómo manejar el virus hasta llegar pues a la realización de las vacunas que nos tiene ahora pues por lo menos sobrellevando y pudiendo contrarrestar los efectos de este virus que fue tan letal inicialmente. ¿Cómo nosotros podemos hacer esa conformación de grupos de investigación en el ámbito educativo, a nivel de educación superior? ¿Cómo podemos conectarnos a diferentes distancias? Pues em, yo plantearía alguna conformación inicial de grupos de investigación en estos contextos distantes. Para esto, pues las instituciones debemos adoptar políticas relativas a la internacionalización y a la cooperación internacional basada en vigilancia tecnológica y en relaciones ya exitosas. Muchos de los centros que participamos pues, en estos congresos y a nivel regional, pues ya tenemos políticas internacionales para estas cooperaciones, pero el objetivo es pues, seguirlas fortaleciendo, manteniendo en vigilancia en toda la temática de investigación a nivel internacional. Esa realización de convenios pues, nos va a permitir mantener que esas relaciones sean de forma exitosa. Tenemos que, para conformar estos grupos de investigación, asumir tareas y responsabilidades en proyectos científicos de cooperación en gran escala. Un ejemplo clásico fue el que le acabo de mostrar en el proyecto Solidaridad, pero entre más nosotros nos involucremos en estos proyectos em, de ámbito internacional, pues mayor será la visibilidad que tengamos y esa visibilidad puede ser transmitida hacia otros grupos de investigación fuertes que al final nos permitirán por lo menos tener una participación en el ámbito internacional. Tenemos que promover pasantías en instituciones especializadas. La mayoría de los grupos de investigación fuertes y líderes a nivel mundial, pues se especializa e incluso subespecializa en alguna línea de investigación. A esas líneas debemos nosotros apostarles para que algunos de nuestros estudiantes, sea de grado, de posgrado o incluso profesores, puedan realizar una pasantía para obtener las competencias y capacidades y puedan nuevamente ser, una vez que ese individuo retorne al país, sean replicadas. En ese ámbito podremos mantener alguna conexión a distancia, es decir, entre nuestros países, en ese lugar donde se realizó la pasantía, y nuestro país para poder pues, seguir replicando o dándole seguimiento a esa línea de investigación. Obviamente tenemos que, para esa conformación adecuada de grupos de investigación, establecer convenios. Esos intercambios tanto recursos para las posibilidades de formación. En este ámbito, pues yo fui un resultado de convenios en donde se me permitió la formación en el extranjero y ahora estoy intentando pues hacer alguna réplica o por lo menos estimulación a nivel local para hacer crecer esos grupos de investigación. Tenemos que ampliar las oportunidades de las personas e instituciones para acceder a estas experiencias. Esto, pues, únicamente se da con mayor oferta y con mayor replicación
con mayor establecimiento de convenios entre varios países de la región y a nivel internacional para poder mantenernos también actualizados. Uno puede realizar investigaciones a nivel local, pero tenemos que siempre estar a la vanguardia con la tecnología y los recursos metodológicos que cuentan otros países para poder competir contra ellos. Hacer parte de redes internacionales donde se produce y circula el conocimiento de punta. Esto es sumamente relevante. Como les comentaba, en estos lugares donde son especialistas en algún tema específico, sea en cualquier ámbito económico, sociodemográfico, en el ámbito de la medicina o en las ciencias de la salud, pues el objetivo es identificar a esos líderes y establecer convenios con ellos para hacer este vínculo de promover esa pasantía e ir adquiriendo por lo menos las fortalezas que tienen estos lugares con conocimiento de punta. Ellos mismos han sido innovadores en la realización de mayores herramientas tecnológicas. Esa tecnología se puede incluso replicar o ser como un eslabón para tener ese contacto directo y seguir siendo pues pioneros en algunas temáticas específicas, pero siempre manteniendo esa relación de conformación de grupos de investigación. Un tema que es bien difícil, pero hay que confinanciar, es decir, el recurso monetario y económico para la sostenibilidad de proyectos de larga duración. En nuestro ámbito, pues a veces realizamos proyectos de 1 o 2 años, pero estos proyectos que son de larga duración y que al final tienen mayor impacto, requieren pues una estabilidad económica para las personas que lo están realizando e incluso para poder hacer incluso los intercambios internacionales o reuniones para que ese proyecto se mantenga. Obviamente uno va a ver ese resultado a largo plazo, pero es una importante herramienta para mantener esos grupos en constante actividad, tanto de intercambio de personal o de recursos, así como del conocimiento. Además, tenemos que facilitar el acceso de grupos a centros de investigación para desarrollo tecnológico en los diferentes campos, ¿verdad? Tanto regionales como internacionales. Esto se logra a través de estas políticas que se van desarrollando en las instituciones desde la etapa inicial para que ya teniendo un proceso con una institución, por lo menos en un convenio, ya solo se siga involucrando a más personas o intercambio tecnológico de herramientas para mantener pues estos grupos más fortalecidos. Estos podríamos decir que son algunos aspectos relevantes para mantenernos en países diferentes, pero con una conformación de grupos de investigación más robusta. Em, en el aspecto de qué mejoras podemos sugerir que se deben hacer en los centros que brindan la Universidad de la región para apoyar y mejorar a la investigación, pues podemos enumerar lo siguiente. Uno sería la formación de grupos interdisciplinarios. Esto es una tendencia que ya se ha adoptado, pero que algunos grupos todavía tienen un poco de resistencia. No es lo mismo tener, por lo menos en mi caso, un foco en el ámbito de las ciencias de la salud que el enfoque que puede tener algunas áreas, por ejemplo, de física, de ingeniería, biomédica, eléctrica, entre otros aspectos. Yo este punto sí lo resalto porque en mi caso, que yo me dedico más al ámbito del estudio de la actividad eléctrica cerebral, cuando yo observaba por lo menos esa actividad, am, dejé desapercibidos ciertos enfoques que con el análisis de bioestadísticos y físicos fue un poco más fácil para determinar un nuevo aporte al conocimiento. Entonces, esto es sumamente relevante, de formación de grupos interdisciplinarios, tanto a nivel local, ¿verdad? Nuestras universidades interregional con diversos campus universitarios
o incluso a nivel regional, ¿verdad? Hay que mejorar esos programas de movilidad. Obviamente con la pandemia esto se vio un poco más limitado, pero ahora estamos, obviamente, como siempre, cuidando las medidas de bioseguridad. Esos programas de movilidad pueden ser fortalecidos. Eso al final, con estos intergrupos, va a mejorar pues las condiciones para el desarrollo de mejor conocimiento. Tenemos que tener programas de formación y capacitación de investigadores. Esto es sumamente relevante. La investigación, pues, no es para todos, desafortunadamente, y no todos tienen el interés en la misma. El objetivo de las universidades y de estos congresos o de instituciones educativas es promover esto, y esto hacerlo desde el nivel de grado, incluso en posgrado solo fortalecerlo para que ya el individuo, pues, tenga ya las habilidades para cuando vaya a un ámbito internacional, pues sea mucho más fácil en el ámbito de la adaptación. ¿Qué mejoras hay que hacer también? Pueden ser en las alianzas y en los convenios de colaboración e intercambio. Esos convenios en algunas situaciones se pueden no estar con un flujo constante. Hay que ver esos puntos, esas deficiencias, por qué un convenio ya no se ha establecido, por qué no se ha renovado o establecerlos nuevos, para siempre mantener esa bidireccionalidad en ese sentido. Hay que tener, pues, tutelas o cotutorías internacionales en tesis de posgrado. Esto facilita mucho al individuo a que puede desarrollar un proyecto a nivel local y con algunas limitaciones que podemos tener en nuestras regiones, sobre todo a nivel tecnológico, pues hacer una pasantía en obviamente con una tutoría eh, de un asesor en esa temática de investigación, recolectar esa información e integrarla para que su tesis de posgrado pues tenga mayor impacto. Eso solo se logra pues teniendo estos asesores internacionales, pero involucrándolos directamente en esos proyectos de investigación. Eso nos va a ayudar pues a estimular la investigación colaborativa, pero debemos formular ya programas establecidos que tengan como requisito a un asesor internacional, por ejemplo, o algunos aspectos que mencionaré más adelante con la conformación de estos programas. Hay que realizar publicaciones conjuntas, ¿verdad? Es decir, en coautorías. Am, Esto, pues obviamente necesita un mayor compromiso, tanto de las personas involucradas como de las instituciones, porque requiere también tiempo, inversión económica para poder ser partícipe de alguna de estas. Uno comienza a nivel local, ¿verdad? Pero ya así como hemos visto, las publicaciones internacionales son las que tienen mayor impacto y debemos ser parte, por lo menos, de ellas. Hay que tener estrategias de visibilidad. Tenemos que a nivel local, este es un ejemplo, ¿verdad? Por lo menos con este congreso, para poder definir algunas estrategias. Tenemos que ser por lo menos visibles en diferentes ámbitos para que el resto de las instituciones pues quieran participar con nosotros. Esas estrategias deben ser a nivel local, en el denominado pues marketing científico. Todos estos puntos pues nos ayudan de cierta forma a que una vez que realicemos proyectos de investigación con enfoque internacional, sean un poco más eficientes y más factibles en su realización. Tenemos algunos ejemplos de cómo una comparación a nivel global de la movilidad científica y colaboración internacional puede dar estos resultados. Son un grupo internacional en donde podemos evidenciar que una gran cantidad de países de ingresos altos, de ingresos medios altos y bajos, participan en colaboraciones internacionales. Nosotros observamos aquí el porcentaje de colaboración internacional con la movilidad que tienen. Y hay pues en este caso, una relación moderada, pero directamente proporcional entre estos dos aspectos. Vemos alguna relación un poco más fuerte, aquí un R de 0,92. En esos países que son de ingresos altos, entre mayor
colaboración científica tiene, pues mayor movilidad son las que ellos realizan. Por eso están en esa línea pues ascendente. Haciendo una comparación entre países que son altamente con capacidad científica, es decir, publicaciones de más de 1000 artículos en revistas internacionales, vemos que hay pues una relación estable, una relación considerable en cuanto a las colaboraciones internacionales a estos artículos debido a su movilidad de los autores. Es decir, siempre hay un establecimiento direccional positivo cuando hay mayor movilidad de estos autores en este campo. Pero vea países que tienen por lo menos una disminuida capacidad científica, es decir, menor producción de artículos científicos en donde sí hay colaboraciones, por lo menos nosotros nos encontramos en estos triángulos anaranjados, pero hay mucha colaboración, pero hay mucha variabilidad en cuanto a la movilidad de los autores. Vea que aquí la relación pues no se estableció de forma eh, importante ni significativa. Eso nos dice que hay que también revisar pues estos aspectos, ¿verdad? De colaboración entre países, porque no solo tener el convenio nos va a referir o nos va a reflejar una mejor movilidad o incluso mayor producción científica. De aquí las redes entre algunos países, en los países de la región, en donde podemos observar a Nicaragua, El Salvador y Honduras, pues esto es la colaboración que se puede tener. Siempre estamos con mayor colaboración con estos países de Norteamérica, pero ellos son los que mayor contacto tienen con el resto del mundo. Entonces hay que fortalecer esas redes o incluso la movilidad internacional, de que nosotros siempre nos movilizamos en la región y uno que otro contacto con estos puntos, ¿verdad? Cada uno de estos lazos significa la tendencia o por lo menos el fortalecimiento que tienen. Vean, estos se dirigen en todas direcciones a nivel internacional. Entonces habría que ver cómo fortalecer estos puntos para poder mejorar en el ámbito de la producción científica. ¿Qué retos nos podemos plantear en la implementación de investigaciones en entornos internacionales? Pues uno es el marketing científico. Para todas las instituciones científicas, una vez que acceden al ranking internacional, pues hay que hacer evidencia de eso, ¿verdad? Hay que promover lo bueno y eso, pues obviamente, si nosotros tenemos un adecuado marketing, para tener un adecuado marketing, debemos de tener una adecuada producción científica y ahí el resto de países, pues, pueden por lo menos tener esa visión de que alguno de estos grupos es líder en algún punto y ahí comenzar a hacer esos intercambios o por lo menos partícipes en investigaciones internacionales. Tenemos el reto del fomento de la cultura de la investigación. No es fácil, la investigación es dolorosa, es difícil, pero una vez estructurada a nivel institucional, pues puede ser más factible a nivel de sus participantes. Esto se debe extender, ¿verdad? Como les mencionaba, en, un eje desde el grado, mantenerlo en el posgrado y pues ahí ya a nivel institucional con los profesores incluso seguirlo estimulando. Tenemos que ser un reto desde la vigilancia tecnológica. Uno, pues sí, se plantea problemáticas a nivel local, pero hay que estar pendiente de qué es lo que los países internacionales están realizando como investigaciones, porque no solo sería una replicación de proyectos de investigación que ya han estado teniendo una respuesta en el ámbito internacional, decir qué deficiencias hay en el conocimiento para poder nosotros estar yendo a la vanguardia en ese sentido. No tiene sentido estar realizando investigaciones que ya se han hecho en otros países y tienen los mismos resultados. A eso se refiere con la vigilancia tecnológica. Para un reto es la certificación internacional. Para eso hay que tener todo un pensum, profesores internacionales, programas de posgrado, buena producción científica para poder implementar o ser más prolijo en la participación internacional. Tenemos que tener una infraestructura de investigación,
Esto se refiere pues a institutos, a centros de investigación, centros de desarrollo tecnológico. Y para esto hay que tener pues tanto fortaleza económica como fortaleza académica e investigativa, ¿verdad? Entonces esto es un reto importante. Las publicaciones internacionales obviamente son un reto, no es fácil. Ahora las revistas de alto impacto pues exigen metodologías a la vanguardia con instrumentos, con estándares de calidad muy altos y a los cuales debemos nosotros tener acceso para poder aplicar a una publicación, ¿verdad? En revistas del primer cuartil. Em, la falta de motivación de profesores locales es un reto. Esto pues se está pues logrando, ¿verdad? Incorporando a profesores a las instituciones que deben tener un grado académico por lo menos de doctorado. Esto lo que va a permitir es pues replicar en el ámbito local esa motivación y ya no percibir esa falta, ¿verdad? No es lo mismo crecer en un ambiente de investigación, en un ambiente meramente académico en donde no se tiene proliferación de la investigación. Esa investigación va a replicarse en todos los niveles. El costo que tiene la internacionalización no es fácil, sobre todo en nuestro ámbito, ¿verdad? Aplicar a proyectos de investigación para mantenerlos requiere alta inversión. Países de altos ingresos o que han tomado como prioridad la investigación, pues dejan incluso dentro de sus ingresos de impuestos a nivel estatal, pues un porcentaje y eso permite realizar investigación y esa investigación dar soluciones a problemas prioritarios. Es toda una secuencia de eventos, pero que debe tenerse involucrado. Tenemos también bajo número de becas por lo alto que es mantener a un individuo en el extranjero, ¿verdad? O la fuga de cerebros. Esto es un reto porque en países que tienen toda la estructura de investigación, pues se les ofrece incluso un adecuado salario, nivel o calidad de vida adecuado, entonces el individuo pues decide quedarse, ¿verdad? Entonces hay que hacer ciertos compromisos o que el individuo que se ha formado cuando retorne encuentre las condiciones importantes para poder desarrollarse y no frustrarse al no encontrar toda esa infraestructura. ¿Cómo podemos internacionalizar las investigaciones? Pues a través de estos eventos. Este congreso pues puede ser uno de ellos, son eventos científicos. Tenemos que convertirnos en líderes locales en ciertas temáticas o tópicos para seguir esa línea y poder tener pues cooperación con otros centros internacionales. Hay que crear esa cultura de internacionalización en todos los ámbitos. Tenemos que identificar la unidad a ser internacionalizada. Esto se logra a través de semilleros identificados a nivel estudiantil, porque esos van a ser una réplica a nivel de posgrado, e incluso ese mismo semillero, probablemente alguno de ellos se va a convertir en un profesor universitario, en un docente titular, para seguir replicando esa internacionalización. Hay modelos de internacionalización en donde podemos importar incluso estudiantes o profesores o al mismo tiempo exportarlos. Obviamente para exportarlos hay que tener una formación muy sólida, ¿verdad? En este ámbito para poder ser aceptado como un profesor internacional en un país que ya es líder. En ese sentido, podemos nosotros, solo a manera de información, definir algunas dimensiones, por ejemplo, en el campo de la investigación, qué elementos debemos de incorporar, es decir, que esos programas internacionales de investigación cooperativa, en donde hayan centros de investigación enfocados internacionalmente, tienen que tener investigadores internacionales. Tenemos que tener logros de reconocimiento internacional. Cada vez que participamos en algún proyecto es alguna competición y esos logros deben ser pues reconocidos, obviamente si son destacables. Algunos indicadores que nos ayudarían a medir estas dimensiones de investigación internacional, pues son los proyectos que involucran, ¿verdad? Esa colaboración, lógicamente, cuántos centros de investigación son operados con socios internacionales, cuántos estudiantes o profesores o miembros
con grados de postdoctorado tenemos en cada uno y el nivel de publicación científica, que esté indexada, ¿verdad?, en bases de datos internacionales. En el campo de los estudiantes que pueden conformar o ser partícipes de proyectos de investigación internacionales, ¿cuántos de ellos tenemos? ¿Qué movilidad de ellos van al extranjero? ¿Cuántos de ellos están en ese constante flujo? Am, Tenemos los profesores con ese perfil de una perspectiva internacional o qué experiencia ha tenido a nivel en el ámbito internacional. Hay que ver si la cantidad de docentes que podemos tener por nacionalidad o los que nos visitan o los que salen o los que ya están formados ya forman parte del staff de esos centros o esas instituciones educativas. Porcentaje de miembros de profesores con al menos un título otorgado por una institución extranjera. Esos únicamente son indicadores que podemos utilizar o a tomar en consideración cuando hablamos de la internacionalización de la investigación. Obviamente en el pensum, en el currículo, tenemos que tener ya cursos con un componente internacional, es decir, ya establecido una pasantía donde se va a realizar qué asignaturas son las que tienen en qué país son los más fuertes en ese sentido. Programas de titulación conjunta, hacer algún programa mixto, es decir, algunos cursos que pueden llevarse en, en ambas instituciones donde se ha establecido algún tipo de convenio, pero que quede bien establecido, ¿verdad? Que es un requisito para optar al título de participación de estudiantes en estudios internacionales, obviamente. Eso es sumamente relevante. Compromiso de redes internacionales, presencia internacional de exalumnos que han sido parte de estos procesos y obviamente a nivel institucional recursos humanos involucrados en actividades de internacionalización, en donde vamos de la mano el apoyo financiero para este tipo de actividades. Sin más por el momento, pues muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Selvin, por tan importante ponencia. La verdad que hay unos ítems muy interesantes. Me gustó mucho los puntos cuando usted hablaba de realizar tesis, proyectos y artículos colaborando con otras universidades nacionales e internacionales. Y creo que el 80% de las publicaciones que se hacen en la universidad es en conjunto con otras universidades. Y bueno, bajo este contexto hay un par de preguntas que vamos a realizarle. La primera es cómo se puede realizar conformación de grupos de investigación educativa en contextos distantes. Bien, un gusto saludarle, doctora Sosa, y a Igualmente, nuestros asistentes. Pues planteábamos nosotros que en estos contextos distantes, un punto relevante es ya tener algún contacto, inicialmente un convenio con alguna universidad específica y que dentro de ese convenio algún estudiante que ya se encuentra allá, pues darle mayor fortaleza a, a tener mayor afluencia de estudiantes en esa formación, porque por lo menos en mi caso, una vez que yo comencé en la Universidad Federal de Sao Paulo, comenzaron a tener otros profesores de la universidad, pues la oportunidad de por lo menos participar en ese contexto y después mantuvimos esas fortalezas de comunicación con un grupo que era sumamente importante dentro del ámbito, en este caso, de las neurociencias. Nosotros percibimos que ellos eran líderes. Entonces, retornando, aún mantenemos ese contacto. Siempre eventos de ámbito científico, por lo menos reuniones académicas, incluso congresos, tenemos que tener esa participación constante, porque ahí mismo sirve como para una integración de muchas más redes, incluso personas que están teniendo líneas de investigación parecidas, hacer colaboraciones. Entonces, entre más puntos creemos, como aquella red que les mostré, mucho más fácil va a ser mantener esa comunicación distante y obviamente entre varios grupos teniendo una misma iniciativa, pues el trabajo es mucho más fácil y el resultado va a ser de mayor impacto. muchas gracias, doctor. También aquí tenemos otra pregunta.
que es qué deben hacer las universidades para promover la investigación, qué tipo de incentivos pueden utilizarse. Muy bien. Comentábamos algo en la presentación sobre estos incentivos, son varios. Nosotros siempre cuando se habla de investigación, pues algunas, sobre todo a nivel estudiantil, tiene aquella aversión, ¿verdad? Porque es difícil, hacer la investigación es difícil, entonces por lo menos cambiar, por decirlo así, ese chip, esa mentalidad de que desde el nivel inferior, desde el primer año, pues ya irles mostrando artículos científicos, cómo se ha evidenciado para llegar a un conocimiento, ellos van teniendo esa integración. Yo por lo menos en mi ámbito, ya desde que participo desde segundo año, ya tengo la oportunidad de que muchos de los estudiantes, por iniciativa de ellos, me buscan para poder orientarlos en algún trabajo de investigación, que puede ser inicialmente de importancia local a nivel de la facultad, pero ya van creando como un desarrollo en cuanto a la capacidad de fortaleza de investigación. Los retos o algunas cosas a mejorar a nivel, por lo menos institucional, pues es la parte de la inversión económica, por lo menos a nivel de la DICIT, se tienen proyectos o uno participa para con un proyecto de investigación que esté bien detallado para ver si puede dar un financiamiento. Y ese financiamiento obviamente tiene que tener un resultado. Diferentes instituciones de investigación, por lo menos a nivel universitario, deberían por lo menos darle fortaleza porque se incurren muchos gastos para tener un resultado de impacto. No quiere decir que usted pueda hacer una investigación cualitativa sin impacto, pero obviamente para tener una metodología más estratégica, eso debe ser relevante. Hay que fortalecer a los grupos que ya están conformados en investigación. Nosotros comenzamos con sociedades científicas de estudiantes a los cuales hay que darles apoyo. Ellos van a comenzar a crecer y hay que seguirlos apoyando, por lo menos a que tengan esa experiencia de la internacionalización. Para mí fue un detonante cuando comencé y fui a presentar mi primer trabajo. Yo dije, yo quiero participar con esos proyectos de investigación de alta envergadura y fue en esa línea que continué. Entonces ya hay grupos de estudiantes con líneas de investigación, hay grupos en las facultades que se dedican a investigación, pues a esas partes a nivel institucional hay que darle seguimiento, porque ellos van a ser el semillero para poder seguir replicando los proyectos para generar un cambio positivo. Y no, y los incentivos económicos también son muy importantes. También considero yo que la reclasificación o la descarga de, de clases a los profesores, por ejemplo, si dan tres, cuatro clases, quitarles una clase para que puedan dedicarse a investigar o puedan dedicarse a publicar. Creo que el incentivo es muy importante. Y bueno, aquí hay dos preguntas más. Una dice, ¿cómo motivar a las redes de investigación universitaria para realizar más investigaciones regionales? Ujú. Em, pues vea, incluso ahí cuando se hace la promoción de la investigación, hacer concursos de estos proyectos y darles el reconocimiento, ¿verdad? Puede ser recurso incluso a un incentivo también monetario, pero uno hace la investigación porque le gusta. Y ya llegar a hacer la publicación de un artículo, crea aquella gran satisfacción, que hay una gran liberación de sustancias a nivel de su encéfalo, de su cerebro, dopamina, etcétera, que lo hacen sentir como un sistema de recompensa. Entonces, probablemente en esos niveles regionales, hacer más de estos eventos en donde si haya divulgación de sus trabajos, incluso reconocimiento a los mismos. Porque usted puede seguir haciendo, pero si no hay como una retroalimentación en ese sentido, pues se va perdiendo el interés. Obviamente hay que identificar esos centros con líneas específicas en donde hacer esos concursos con el objetivo pues, de dar esa retroalimentación. Y bueno, la última pregunta, doctor, es, ¿qué deben hacer los investigadores para internacionalizar sus investigaciones? Muy bien. La colaboración internacional es fundamental. Am, Todos los profesores deben, por lo menos que tienen este deseo, hacer una programación de identificar esos líderes en la temática que usted tiene interés y por lo menos, en un dado caso, o hacer
ahora por la virtualización es mucho más fácil, pero no es lo mismo si usted tiene deseo en participar activamente en un laboratorio, pues programarse con sus unidades académicas y hacer esa visita. Incluso, o en un dado caso que sea muy difícil, traer a esos profesores con ya reconocimiento de trayectoria como una visita de ellos mismos, porque ellos van a divulgar esas experiencias y por lo menos va a quedar el contacto de uno, o movilizarse, o usted para allá, o traerlo para acá, y después esas redes van aumentando para por darle esa fortaleza, ¿verdad? Entre más internacionalización con grupos usted tenga, ahora incluso las unidades académicas de todas las universidades, entre mayor individuos internacionales tenga, mayor es el puntaje que ellos tienen en cuanto a sus valoraciones, a las evaluaciones que les hacen a ellos mismos. Entonces todos están, por lo menos la tendencia es a que tengan estudiantes internacionales. Ahí pues nosotros podemos salir beneficiados, ¿verdad? Por lo menos a nivel de profesores, un tiempo corto que se haga una programación académica, que se le libere ese tiempo, como mencionaba la doctora Sosa, ¿verdad? Para que sea mucho más factible. Pero eso es fundamental. Bueno, doctor Selvin, muchísimas gracias por su bonita ponencia, muy interesante, muchas cosas muchos puntos que abordar, muchos comentarios. Hay varios comentarios en el chat, pero por cuestión de tiempo no los puedo leer, pero agradecemos mucho su participación, doctor Selvin. Gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, feliz día. Feliz día. La Dirección de Cooperación Internacional es la unidad técnica en apoyo al fortalecimiento de la internacionalización de la UNAM, impulsando la participación de la universidad en programas y proyectos de cooperación académica internacional. ¿Qué quiere decir cooperación académica e cooperación al desarrollo? Cooperación académica es intercambio de conocimiento y cooperación al desarrollo son la gestión de la investigación y la vinculación de la universidad a la sociedad. ¿Cuál sería el aporte que tendría la universidad y también cuál sería la vinculación y la estrategia que tiene de relación de la universidad con organismos financieros internacionales y con otras universidades? Para ello, la DCI se apoya en el desarrollo de varias estrategias para hacer el cumplimiento de esta asesoría con la universidad, como por ejemplo propiciar o proponer procesos que agilicen lo que es la cooperación internacional, que esto tiene que ver también establecer como marco de acción para la gestión de recursos financieros y técnicos que fortalezcan el quehacer académico de la universidad. También el de, a través de esto, fortalecer lo que son las alianzas con universidades y con instituciones internacionales, organismos internacionales y organismos financieros internacionales que son de reconocida trayectoria, que se pueda generar la vinculación de la universidad a través de la gestión de programas y proyectos que nos permitan fortalecer la investigación, el intercambio académico, el fortalecimiento institucional de la universidad. Con eso nosotros brindamos como Dirección de Cooperación Internacional algunos servicios hacia la comunidad universitaria y también hacia algunos agentes o socios estratégicos externos. ¿Qué dinámica nosotros hemos implementado o ha cambiado un poco con esta pandemia, con lo de COVID? Pues en la parte del proceso de la asesoría en el diseño, en la gestión y en la supervisión y la ejecución de los proyectos internacionales, porque usualmente la práctica de la gestión de los proyectos se hace en el campo in situ, poder hacer levantamiento de información. En este caso, pues nos motivó o nos buscó o nos motivó a buscar otras herramientas en las cuales nos permitan implementar y desarrollar todo ese trabajo de campo presencial que nosotros realizábamos. Los beneficios que nosotros tenemos al desarrollar proyectos de cooperación para fortalecer la internacionalización son amplios y variados. Primero que todo, estamos haciendo un apalancamiento de fondos, es decir, que optamos a mejor financiamiento y de esa forma mejoramos las condiciones de la universidad con presupuesto que la universidad podría destinar a otras actividades, ¿sí? Entonces ahí estamos haciendo un apalancamiento,
¿sí? También hacemos un networking, es decir, ampliamos nuestra visión, nuestra cobertura, nuestros contactos a nivel de redes internacionales, a nivel de otros países, de otros continentes regionales, y esto nos permite también ampliar cuáles son algunas líneas de investigación que la universidad puede realizar, nos permite tener una visión más ampliada qué están haciendo en otros países, ¿verdad?, del mundo, y que se puede implementar dentro de la universidad y a nuestra realidad del país, porque es una cuestión de adaptación también. Entonces, de esa forma estamos accediendo a la internacionalización e insertarnos en un mundo más globalizado.